¿Cómo les va? Bienvenidos. Otra propuesta, otro encuentro que les vamos a brindar en entrevistas más. Y en este caso para presentarles a Liz Larramendi, profesora del idioma francés, pero bueno, nos va a contar porque es mucho más que esto, pero de ahí parte todo. ¿Es así, Liz? ¿Qué tal? Buenos días, qué gusto aquí. de verte. Fue un placer recibir tu llamada. Bueno. Un exalumno. Exactamente. Además de eso, después ya en la faz profesional, bueno, me ha tocado cubrir muchas cosas de la actividad, pero ¿qué nos vas a ir contando en la charla que tenemos hoy? ¿Por qué el francés? ¿Cómo llegó a vos? Realmente, ¿no? Mirá, no hay una explicación exacta, pero yo era pequeña y no sé si fue por conocidos de la cuadra de mi casa que habían empezado francés en la Alianza Francesa de San Luis y mi madre dijo, muy bien, eso es muy... Ella admiraba mucho a los pintores franceses, ¿no? Los impresionistas sobre todo. Entonces me inscribí en la Alianza Francesa de San Luis y ahí empecé con el francés. Era pequeña, tenía 8 o 9 años, creo, así que, en fin, fue desde el comienzo de mi vida que empecé a estudiar francés. Me gustó, tuve profes que me hicieron gustar la lengua, y bueno, fui haciendo los diferentes cursos hasta que llegué al secundario, en la época en que uno empieza a decidir qué va a hacer en el futuro, y yo quería seguir francés. Ah, qué bien. Sí. Quise seguir francés, entonces busqué dónde, cómo, pero ya como una actividad profesional o como una actividad universitaria, y decidí irme a Córdoba, donde estaba la Escuela Superior de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, con la carrera de profesor de francés. Y allá partí. Eso después fue una decisión tomada, lo hablaste obviamente quizás con tu familia, pero mirá qué bueno. Un gusto, empecé como una actividad extracurricular de niña, de pequeña, y bueno, me hicieron gustar el francés. En aquella época, en la Alianza, había una directora belga, que vos seguramente no la conociste por tu edad, Madame Cabel, y que realmente no era la profesora del curso, pero bueno, nos enseñaba la lengua, que aprender una lengua no es solamente aprender una serie de signos, ¿no es cierto?, y de que sirven para comunicarse, eso es una gran parte, pero además es aprender costumbres, aprender bueno, lo que es la vida, que transmite eso, o sea, la cultura, exactamente. Y eso me atrajo, y bueno, yo estudiaba, indagaba, me gustaba los pintores, los escritores, la música. La música fue algo también muy importante. Y en aquella época, cuando yo era alumna de la Alianza, que hace muchos años, hasta aprendíamos las tradiciones de las diferentes regiones de Francia. Claro. La Alianza tenía mucha actividad en la sociedad puntana respecto de la cultura francesa. ¿Y tiene su propia pronunciación cada lugar o cada zona de Francia? Bueno, hay un acento. ¿O no es como otros idiomas? Hay un acento. En general puede haber pronunciaciones diferentes, pero sobre todo un acento muy distinto, que es como aquí también en Argentina. El parisino tiene un habla, bueno, muy fluida, hablan todos rápido. La lengua en general tiene una cadencia diferente de la nuestra, pero en el sur de Francia, en lo que se llama la Provence, o sea, lo que es ya casi contra el Mediterráneo, tienen un acento muy marcado. Y después también, yo viví cerca de Suiza, o sea, en una ciudad que se llama Besançon, y también están influenciados por el acento suizo, bueno, y así como en cualquier otro país. Sí, ¿no? Por región tienen su particularidad. Exacto. Ahora,
Es única la lengua. Yo me remonto a lo que vos decías en nuestras épocas, que en locución hacíamos más bien fonética y demás, pero en la pronunciación, no Bueno, sé, es una lengua como muy cuidada. sí, y es muy una dulce lengua a los latina, oídos, claro, sí, tiene una cadencia especial. Es una lengua latina, pero sin embargo, muy a diferencia de nuestra lengua del español, tiene muchas más vocales porque tiene las vocales nasales que no Claro. tenemos nosotros, propias, ¿no? Sí, 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 sí. Tiene semivocales, si vos ves el cuadro fonológico es inmenso comparado con las 5 vocales nuestras y las letras, pero la cadencia, bueno, es muy bonita. Yo, No, ¿qué claro. querés que te diga? Dediqué mi vida. Y claro, ha sido porque así. desde hace más de 50 años viviendo en francés a veces, o con franceses, o a la francesa, bueno, como un placer, tomándole el gusto. Seguro. Después vos tenés, no sé, desde las diferentes regiones con las diferentes comidas, porque es cierto que hacen un culto de la cocina. Yo creo que eso es conocido en el mundo entero y muy particular en cada zona. Claro, de la comida, de la vestimenta, ¿no? Todo, de la vestimenta, sí. Si bien en realidad, como todo país, el siglo XXI ha traído cambios de todo tipo, claro. y es muy cosmopolita. Si vos vas a París, es una ciudad súper cosmopolita. Sí. Toda Francia es cosmopolita, como toda Europa. Entonces hoy ya está mucho más variado, digamos, tanto en la vestimenta como en otras costumbres también, porque ellos han incorporado costumbres, por ejemplo, costumbres árabes. Sí, claro. En Francia hay muchos árabes, porque no olvidemos que Francia tuvo colonias en África. En África. Y entonces de ahí toda esa influencia también. Sin dudas. Y volviendo a esa época de estudio en Córdoba, ¿cómo fue? ¿Qué recordás? ¿Fuiste abrazando más todavía? Dijiste, sí, esto es lo mío. Sí, por supuesto. Yo recuerdo muy bien que creo que era segundo año, escribí una carta a mi casa porque era la época de las cartas. Sí. Vos no tenías ni celular, no tenías que a veces hasta la dificultad de un llamado telefónico. Es que los teléfonos eran teléfonos fijos, otros no existían. Claro. Yo vivía en una pensión y en la pensión había un teléfono fijo que, bueno, había que no se usaba permanentemente, pero yo recuerdo que escribí una carta a mi casa feliz, diciendo que estaba feliz con lo que había elegido. Así que bueno, seguí la carrera, teníamos una carrera súper completa, muy exigente. Mira. Realmente, porque aprender una lengua como el francés implica mucho trabajo, pero la verdad que a mí me gustaba, me encantaba. Aprendí a compartir con 2 o 3 futuras colegas, claro. Es decir, gente que estudiaba también francés y después otras carreras, así que era un constante ir y venir de los libros, de la facultad, que en aquella época la carrera estaba en el Colegio de Montserrat. No existía la nueva ciudad universitaria, claro, en Córdoba, ¿no? Era muy pequeña, y funcionaba en el edificio del Montserrat, que ya de por sí era hermoso y era impresionante transportarse en esos patios donde hacíamos nuestros recreos. Viví una muy linda época. Después un poco alterada por situaciones políticas, claro, porque eran los años 70, entonces alterada, pero bueno, estaba mi novio también en Córdoba, él tenía su facultad, así que podíamos, pudimos vivir, libremente, pero... Y luego de terminar la carrera, ¿siempre tuviste la idea de volver a San Luis? ¿Cómo fue? En realidad no sabía que iba a ser bien, no sabía, pero en el último año el gobierno de Francia, en aquella época, estoy hablando de los años 70, invertía mucho en Latinoamérica.
invertía mucho, que es para ellos invertir en el ámbito cultural, no en el ámbito económico, claro, sino daba muchas becas para elegir los lugares, las instituciones, daba becas de estudios para seguir perfeccionándose. Es decir, había una difusión grande desde el gobierno de Francia en América Latina y bueno, así fue como la Escuela Superior de Lenguas a mí me seleccionó para la beca del gobierno de Francia a Francia. En realidad, viajar. Claro, una beca de 1 año para seguir estudios. La destinación fue la ciudad de Besançon, que está muy cerquita de Suiza, en lo que se llama la región, se llama el Doubs, porque hay un río que atraviesa la ciudad de Besançon, muy, muy bella, muy, muy fría, pero hermosa, con mucho calor humano, porque como tiene temperaturas muy... ¿Zona montañosa? Es zona de montañas no tan altas, porque no son los Alpes, están arriba de los Alpes esta cadena. Entonces se hacía mucha vida de interior. Claro. Entre estudiantes, que había estudiantes de todo el mundo. Qué experiencia, latinos, ¿no? había muchísimo. Una vida riquísima, porque es un enriquecimiento grande cuando tenés que compartir la vida con gente de otros países. Claro, ¿no? claro. Así que fue muy lindo. Y ahí hice la licence lettres, que es una licenciatura en letras en la Facultad de Humanas de la Universidad de Besançon, y la parte específica de metodología de clases de la enseñanza audiovisual del francés, que en aquella época era como lo nuevo, la enseñanza audiovisual en las lenguas. Ahora ya se ha pasado... Ha ido cambiando, sí, ¿no? Claro, eso cambia permanentemente, pero en aquel momento era la enseñanza de los audiovisuales. Había diferentes métodos audiovisuales y, bueno, hice, digamos, todos esos cursos para obtener los diplomas de enseñanza audiovisual. Y al terminar el primer año, porque ellos son severos con los estudios, seleccionan, dan las becas, en fin, invierten en educación y en cultura, pero controlan y demás. Bueno, a mí me seleccionaron para quedarme 1 año más. Un año más en Francia, y ellos te destinan. No elegís vos, digamos, es dirigido según tu perfil, Entonces ahí me destinaron a una ciudad del sur, Montpellier, que está casi contra el Mediterráneo, preciosa, una ciudad estudiantil, muy estudiantil, con un clima totalmente distinto, calorcito, sol del Mediterráneo. Bueno, y yo antes de irme a Besançon ya me había casado, porque cuando me dieron la beca yo estaba mi novio estaba en Córdoba también, entonces bueno, decidimos casarnos, nos casamos y nos fuimos casi juntos. Yo me fui primero porque había un charter, ¿cómo sería la inversión del gobierno de Francia? Que había un charter para los becarios de Latinoamérica y nos llevaron a todos juntos. Qué oportunidad, ¿no? Oportunidades únicas. Únicas, claro. Era la inversión en toda Latinoamérica. Yo en el charter ese partí con uruguayos, bolivianos, paraguayos, chilenos, costarricenses, dominicanos, haitianos, bueno, ecuatorianos, peruanos, toda Latinoamérica. Sí. Fue un lujo. Claro. La verdad que yo siempre les digo de todas formas a los franceses cuando tengo oportunidad, qué buena inversión hicieron en mí, porque yo después me dediqué plenamente a la enseñanza y difusión de la lengua y cultura de Francia. Sí.
Y eso fue ya una etapa en la cual volviste de Francia y lo empezaste a desarrollar, claro, casi de inmediato, ¿o cómo fue? En el 75 sí volvimos de Francia y no sabíamos dónde nos íbamos a radicar, porque estaba San Luis, pero bueno, estaba Córdoba, estaba el sur, en un momento pensamos irnos al sur ya para hacer ya nuestra vida de familia allá, pero decidimos quedarnos en San Luis, en la región, y en San Luis capital teníamos, cada uno de nosotros teníamos nuestras familias, nuestros padres acá, que insistían, que nos querían. Tiraba un poquito ahí. Tiraba un poquito. Bueno, la cuestión es que nos quedamos aquí en San Luis. Y al comienzo, bueno, yo me acerqué a la Alianza Francesa, que es de donde había surgido mi interés por el francés. Así que ahí empecé a dar clases. Y también allá cuando estudiaba en Córdoba, yo tenía una amiga que estudió profesorado de inglés y estaba trabajando en ese momento en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de La Pampa. Así que me presenté. También. Sí, porque aquí era limitado los lugares que había, era la alianza, pero yo quería, más, otro quería ámbito. Hacer más, quería seguir mi camino. Entonces, me nombraron allá finalmente en La Pampa, pero yo tenía mi vida acá. Claro. Así que ya a esa altura tenía un hijo, que era un bebé de no sé cuántos meses, pero viajaba todas las semanas a la Universidad Nacional de La Pampa a dar francés. También allá había pocos profesores. Bueno, viajé 4 años hasta que ya tuve mi segundo hijo, que ahí ya decidí que nos quedábamos acá y que, bueno, ya tomé licencias y después renuncié. Renuncié y ya me quedé en San Luis. Y en San Luis, bueno, seguí en la Alianza, tuve unos reemplazos de una colega amiga en la mixta, en la escuela mixta que tenía muchas horas de francés. Y después se fueron a ver, ya llegamos a los años, fueron pasando los años, se empezaron a vislumbrar posibilidades de abrir la cátedra que había estado abierta y que después se había cerrado el francés en la Universidad de San Luis, en la Facultad de Humanas, que no era Humanas, era Facultad de Educación en aquella época. Claro. Ya estoy hablando de los años 80, en época en que vino la normalización de las universidades. Sí, sí. Entonces ahí, hubo un profesor que primero tomó la cátedra, que era de Mendoza, pero bueno, después cuando se abrieron los concursos, yo me presenté a los concursos y lo gané. Y ahí empecé mi carrera en la universidad, donde después me encontré con vos y con todo el equipo. Principio de los 90, exacto. Sí, ya eso en los 90, porque nosotros estábamos con el CELEX, exacto, ¿no es cierto? Con el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras. De Lenguas Extranjeras, que ahora es un instituto. El CELEX lo formamos, lo propusimos las colegas de inglés y de francés. ¿Te acuerdas de Aida Ponticelli, de Inés Perino? Claro. Bueno, de aquella época y otras más jóvenes que fueron Ana Tello, Marité Zavala, Susana Rezano, eran las que formamos el grupo de las lenguas extranjeras, porque eran cátedras aisladas de inglés por un lado para matemática, inglés para educación, francés para educación, para psicología, y nosotros queríamos estar unidas, nucleadas en un centro, e hicimos la propuesta y de ahí se formó el CELEX por resolución rectoral y demás, ya en los años 89 fue eso. Sí, sí. Después ya en los 90, nos instalamos en la nueva sede de la universidad, porque primero estuvimos en Chacabuco y Pedernera. Claro, y después no teníamos casi ni espacio. No había casi lugar, claro. No y después había ya tuvieron el departamento ahí. Sí, después ya, y al formar el CELEX, ya tuvimos otro espacio. En el edificio del rectorado, en el cuarto bloque. Sí. Qué buena vida también comenzar, ¿no? Porque también es como empezar a andar, no solo ustedes, sino también algunas instituciones como estas, ¿no? Claro, inclusive las instituciones se enriquecieron en el sentido en que,
se amplió, se normalizó, porque no es lo mismo la cátedra Claro. aislada, y así fue creciendo hasta llegar hoy a ser un instituto. Tal cual. Yo terminé con el CELEX. Y que nutre en general a todas las diversas lenguas carreras extranjeras, de las las facultades. diferentes facultades. Sí, sí, sí. Porque eso era, Sí, claro. si no era muy complejo. Sí. Sí. Así y es trabajo como, quizás aislado. Ahí claro, centralizaron aislado fue y otra desperdiciado, si organización. se quiere, también. Sin Entonces, dudas. fue importante. Muy Sí, importante. Sí, sí. Y bueno, hablemos de la Alianza Francesa, porque vos decís, sí, yo me sumé. Y uno piensa a veces que, bueno, la Alianza Francesa y la liga muchísimo a vos. ¿Cómo fue el paso del tiempo y ya cuando estuviste al frente de esta institución? Bueno, yo estuve 35 años de directora, hasta el 20, desde el 84 hasta el 19, fines del 19. En realidad, bueno, yo seguía, cuando me instalé de vuelta en San Luis, seguía de profesora de la Alianza. Y en esa época el gobierno de Francia primero enviaba un representante como director y seleccionaba en una primera etapa aquellos que en lugar de hacer el servicio militar en Francia, elegían salir al extranjero y ocuparse de una institución como las Alianzas. Así fue como vinieron varios franceses aquí. El más notable, vos quizás no los conociste porque en los años 80, fue Jean-Claude Rett, hoy un amigo querido, casi familia, que vive en París, y así otros. Y bueno, pero llegó un momento en que el gobierno, va viendo los lugares, distribuye los recursos de manera muy prolija y equitativa. Entonces, quería que hubiese un director local. Después de 4 o 5 directores que eran jóvenes franceses que hicieron muchas actividades y que levantaron, digamos, la inscripción en la Alianza porque era un atractivo en aquello. Estamos hablando ya de los años 80, en donde, ya la cuestión tecnológica empezaba, pero no era tampoco lo que es hoy. O sea que tener un francés en el medio puntano, era muy rico para la población. Pero ellos fueron querían ir retirando porque todo es inversión, lo ven como un país altamente desarrollado, calcula sus inversiones, y querían un director local. Y en el marzo del 84, la comisión directiva, porque la Alianza Francesa es una institución sin fines de lucro, o sea que está dirigida por ahora se llama Consejo de Administración, en aquella época se le decía comité, con un presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocales, y todos los socios, como cualquier otra institución sin fines de lucro. Y la comisión o el consejo directivo, me nombró directora. Yo era joven todavía, bastante joven, y era intimidante en la sociedad puntana porque tenía en la mente la imagen de la directora Madame de Cabel, por ejemplo, que ella era belga, no francesa, pero que había hecho muchísima obra. Bueno, pero me hice cargo y aprendí a gestionar. Francia se ocupa de formar a su gente o a la gente que tiene consigo, entonces cursos de gestión, porque no es lo mismo ser docente solamente que ocuparse de la gestión. Y empecé a gestionar y formamos un hermoso equipo de profesoras, todas formadas, algunas de las cuales vos conocés, Mirta, Cristina, Ana María, Silvina, Ana, en fin, Adriana, te voy nombrando, que pudimos ocuparnos todas juntas porque teníamos un mismo fin, difundir la lengua, difundir la cultura. Trabajábamos en conjunto también, muchas de ellas en la escuela Paula, otras en la mixta. Yo estaba en la universidad porque yo no dejé de... yo trabajaba en ambos lados, ¿no es cierto? Era directora de la Alianza, pero y profesora en una etapa. Al final me quedé solo como directora por razones obvias, porque la facultad empezó también a crecer lo de las lenguas. Sí, sí.
Bueno, y así la Alianza tuvo una época muy rica con todas las docentes, hemos hecho actividades de todo tipo, y a vos te consta. Sí, claro. Venía el bus francés a Argentina, se armó el bus francés que recorría el país, ahí estábamos nosotros. Todo Ciclos tipo de muestras, cine, de obras, cine, claro. Exposiciones, concursos, congresos. En el año 2006 hicimos un congreso, el Congreso Nacional de Profesores de Francés, cuyo centro fue la Alianza. Bueno, se inauguró, fue en el Hotel Potrero, el gobierno de la provincia nos facilitó la sede, sí, la inauguró el gobernador de aquella época, Alberto Rodríguez Sá, el embajador de Francia y todos nosotros los profesores de francés, o sea que hemos hecho eventos de gran importancia, ¿no? No para nosotros las de francés, sino para la población, porque realmente son hechos bueno, memorables. Claro, y haciendo vos un balance, decís, bueno, sí, pudimos lograr el objetivo, que era hacer conocer más la cultura de Francia aquí, más allá de la lengua. Sí, enseñar el francés y difundir la cultura. Lo mismo en la universidad. Fue una época muy rica en la universidad en cuanto a conexiones con gente de gran valor del extranjero, académicos, premios Nobel. Yo he hecho de intérprete de la gente que venía de Albi, un instituto ligado a la psicología y a la psiquiatría, que trabajaba con gente de la universidad. Después la cátedra de epistemología de Violeta Guyot, que trabajaba con muchos franceses, que trajeron a Ilia Prigogine. Sí, yo me tuve acuerdo. la dicha, la suerte, el honor realmente. También de poder entrevistarlo en el ámbito de la universidad, claro. Hacerle de intérprete de él, un premio Nobel, y claro, vos te debes acordar, porque fue en esa época. Me acuerdo. O sea que creo que ha sido una época muy rica, ¿no? Y desde la Alianza y desde la universidad también, porque en este mundo globalizado, todas las lenguas que un joven puede aprender son bienvenidas, le abre puertas, ventanas, etcétera, etcétera, todas las lenguas. Yo no voy a negar que el inglés se convirtió, Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial logró el objetivo de ir ocupando todos los nichos de la ciencia, de la cultura, de la música, etcétera, etcétera, con el inglés, y hoy el inglés todo joven debe aprender inglés. Global prácticamente, ¿no? Exacto, pero todas las otras lenguas que puedan aprender van a enriquecer, ampliar. Sí. Y bueno, por esto y por qué más sugerís que estudien la lengua francesa. Primero porque, bueno, como te digo, toda lengua que puedas aprender es un enriquecimiento increíble para quien la aprende. Después puede haber becas, puede haber maneras de ir a estudiar, a hacer una pasantía, de ir a conocer. Puede ser un viaje de placer, pero Francia mantiene todavía en los franceses locales el hecho de que trata de hablar en francés. Entonces, si vos no conocés la lengua de un país, perdés más de la mitad de ese lugar. Y aprender la lengua es también eso, estar inmerso en la vida, en las costumbres, en la cultura del lugar, inclusive como turista. Claro que sí. Y sabes que por gusto y hasta por cuestiones cognitivas, me han dicho mucha gente un poco con más años, que ya ha avanzado en sus profesiones, que está empezando a hacer idiomas por esto también, ¿no? Sí, hoy en día, viste que a la tercera edad ya no es como antes. Antes, a los 60 ya estaba sin hacer nada. Pero hoy una de las actividades que te recomiendan para hacer trabajar tus neuronas después de cierta edad, o sea, la cuestión cognitiva, es aprender lenguas extranjeras. Sí, es súper interesante. Y se puede hacer a cualquier edad, ¿no? A cualquier edad. Además, según el propósito que tenga, si tenés urgencia para un trabajo, es un tipo de curso. Seguro. Pero si es por placer o para mantener tu mente activa, es diferente, claro. Y está muy bueno. Sí, seguro.
Liz, ha sido un placer tenerte. No, te agradezco muchísimas gracias a vos por recordar a tus ex profesores. No, es así. Bueno. Y por hacernos recordar tantas cosas lindas. Bueno, muchas gracias a vos y al canal. Muchas gracias. Hasta pronto. Y a ustedes, como siempre les digo, por estar del otro lado y compartir esta charla en Entrevistas Más.